Mi mejor amiga me metió en la cárcel y me robó a mi marido abogado. 3 años después, aparecí en su boda con un regalo especial que la dejaría horrorizada. Aquella noche, de pie frente al vestíbulo de un lujoso hotel de 5 estrellas en el corazón de Madrid, levanté la vista hacia la gigantesca pantalla LED colgada en la fachada del edificio. Felicidades a los novios Javier Ríos y Laura Montes. Los nombres brillaban nítidamente bajo las luces parpadeantes. Cada una de esas letras era como una afilada cuchilla que me cortaba los ojos. El viento de la noche sopló, agitando suavemente el bajo de mi vestido. En mi mano, apretaba con tanta fuerza un delgado sobre que casi lo arrugaba. No contenía dinero ni regalos ostentosos, solo unas cuantas hojas de papel A4 cuidadosamente dobladas. Pero yo sabía que en el instante en que ese sobre se abriera, la felicidad perfecta con la que mi amiga Laura soñaba se derrumbaría en un momento. Fue ella, mi amiga, quien me había empujado a la cárcel hacía 3 años. 3 años después, Laura caminaba bajo una lluvia de luces y bendiciones, vestida con un traje de novia de un blanco inmaculado, del brazo de mi exmarido. Y yo, que apenas había sobrevivido al umbral de la muerte, me convertía irónicamente en una invitada a la boda de mi exmarido y mi mejor amiga. El destino, a veces, juega bromas así de crueles. Bajé la cabeza para observar mi reflejo en el suelo de mármol. El rostro que una vez fue aclamado por la prensa como la reina de la abogacía estaba ahora demacrado, con los pómulos marcados y la piel pálida. Mis ojos estaban hundidos, como los de alguien que ha pasado un invierno demasiado largo. Inhalé profundamente el aire, una mezcla del caro perfume que emanaba del salón de bodas y el humo de los coches de la calle. Y sin darme cuenta, esbocé una leve sonrisa cínica. Hace 3 años crucé las puertas del tribunal entre innumerables flashes de cámaras e insultos, acusada de ser una abogada que había traicionado a su cliente y cometido un delito económico. 3 años después, esas mismas cámaras se volvían hacia mi rostro, pero ahora me llamaban la mujer que milagrosamente había sido absuelta tras una condena a cadena perpetua. Esta mañana, cuando el martillo del juez resonó en la sala, las puntas de mis dedos no sentían nada. El tribunal anula la sentencia original y declara a la acusada inocente, ya que el verdadero culpable ha sido identificado. Se ordena su liberación inmediata. En el momento en que esas palabras resonaron, sentí como si estuviera en un sueño. 3 años de encarcelamiento, la condena a cadena perpetua sobre mi cabeza, las innumerables noches en vela, atormentada por el chirrido de los barrotes de hierro, como el lamento de un demonio, todo eso se resumió en unas pocas y ligeras palabras: inocente. Me puse de pie, pero mis piernas temblaban tanto que casi me desplomó. La pesada puerta del tribunal se abrió con un crujido, y el sonido resonó largamente en el pasillo vacío. Fuera, los periodistas, como tiburones que han olido sangre, se abalanzaron sobre mí, disparando sus flashes. Corrieron hacia mí gritando: «Sofía Navarro». Fue una colega abogada quien la denunció hace 3 años. ¿A quién culpa? Señorita Navarro, su exmarido. El abogado Javier Ríos. Es ahora una estrella del mundo legal. ¿Tiene algo que decirle? Miré más allá de la caótica multitud. Mi mirada se había vuelto tan fría que hasta yo misma me sorprendí. Hubo un tiempo en que recibí este mismo baño de cámaras en medio de la gloria. La abogada más joven en ganar un litigio tras otro, aclamada como el orgullo de la profesión. Pero en una sola noche, todo se convirtió en un lodazal. En lugar de responder a las preguntas de los periodistas, pronuncié una sola frase con la voz seca: «Usaré todo lo que he aprendido para rastrear los crímenes ocultos y llevar ante la justicia a todos los que se esconden en la oscuridad». Cuando lo dije, pensé que solo era un intento de aferrarme al último fragmento de mi orgullo. Pero ahora que lo pienso, fue un solemne juramento que me hice a mí misma. Cuando salí por la puerta principal del tribunal, cargando una caja de cartón con algo de ropa vieja y unos cuantos libros, empezó a caer una fina llovizna. Era una lluvia demasiado ligera para abrir un paraguas, pero suficiente para calar hasta los huesos y enfriar la ropa. En el momento en que me ajustaba el cuello del abrigo, escuché detrás de mí el sonido de unos pasos demasiado familiares. Y luego, una voz grave y profunda que en el pasado había susurrado incontables palabras de amor en mi oído: «Sofía». Me quedé helada en el sitio. Durante 3 años, no había visto a Javier Ríos más que en fotos de periódicos o vídeos de entrevistas. Siempre hablaba con fervor sobre la justicia, los principios y la delgada línea entre los sentimientos personales y la ética profesional. Cuando me di la vuelta, allí estaba él, aún con su traje perfectamente cortado, su corbata impecable y su mirada serena. El tiempo parecía no haber pasado para él. La única que había envejecido y se había marchitado era yo. «¿Qué haces aquí?». Mi voz sonó áspera como la arena seca.
Javier me miró durante un largo rato. Su mirada recorrió mi pelo corto y mis muñecas delgadas, donde aún se adivinaban las débiles marcas de las esposas. Vi cómo sus labios se movían ligeramente, como si fuera a decir algo, pero luego se cerraron de nuevo. Finalmente habló como si nada. Hoy tenía un juicio en la sala de al lado. No esperaba encontrarte. Hace 3 años, también apareciste como si pasaras por casualidad para que firmara los papeles del divorcio y presentaras los documentos para acusarme. Todo sucedió tan rápido que no tuve tiempo de entender lo que pasaba. Lo miré directamente a los ojos y me reí con desdén. Mi corazón se consumía en un fuego oscuro. Supongo que no es muy diferente a que ahora observes por casualidad mi salida de la cárcel. Javier frunció ligeramente el ceño, pero no replicó. Era el mejor abogado, un experto en reprimir sus emociones. Tras unos segundos de silencio, habló como si estuviera leyendo un comunicado. Me caso el día 15 del mes que viene. Mi madre quería enviarte una invitación, pero no estaba segura de si debía. Pensé que, como una vez fuimos un matrimonio, sería bueno que vinieras si tenías tiempo. Sentí como algo se rompía en mi cabeza con un chasquido. No fue por el hecho de que se casara. Esa noticia ya la había oído hasta la saciedad en los medios y las redes sociales. Pero su naturalidad al contarme la noticia de su boda, a su exmujer que acababa de quitarse el uniforme de presa, me provocó un dolor tan agudo como si alguien me estrujara el corazón. ¿Quién es la novia? Aunque ya lo sospechaba, pregunté. Javier desvió ligeramente la mirada, pero luego, con voz clara, pronunció cada sílaba. Es Laura. La conoces bien. Solté una carcajada. Fue una risa áspera y entrecortada, como si escapara de una garganta desgarrada. Laura. La persona que lloró de alegría en mi boda, abrazándome. La persona que, mientras comíamos juntas hasta tarde, me gritaba que nuestra amistad era para toda la vida. Mi asistente, mi mano derecha en todos los grandes casos, la única que conocía toda la verdad sobre aquel incidente y la primera en presentar las pruebas más perjudiciales en mi contra. Ahora, ella se convertía en la esposa de mi exmarido, con un velo blanco, bajo las deslumbrantes luces. Tengo mucho tiempo, dije lentamente, cada sílaba cayendo como una piedra sobre un suelo frío. Iré. Sin falta. Una emoción compleja cruzó los ojos de Javier. No supe si era alivio, culpabilidad o simplemente una expresión formal. Asintió y dijo en voz baja. Nos vemos entonces. Y se dio la vuelta para marcharse. Su espalda era tan recta y segura como el día en que subió por primera vez a un estrado. En aquel entonces, yo lo admiraba desde abajo, con ojos llenos de respeto. El viento volvió a soplar, arrastrando las gotas de lluvia dispersas. Permanecí en las escaleras del tribunal durante mucho tiempo, hasta que los periodistas se dispersaron y la mano que sostenía la caja de cartón se me durmió. Hace 3 años, creía ingenuamente que, si yo era inocente, la justicia se pondría de mi lado por sí sola. 3 años después, me di cuenta de que la verdad no siempre sale a la luz, y que la justicia a veces no es más que una hermosa excusa que los poderosos utilizan para no mancharse las manos. Esa noche, al volver a casa, mi madre me abrazó llorando y me sermoneó sin parar, que debía empezar una nueva vida cuanto antes, que tenía que volver a la cima, que debía reincorporarme como abogada rápidamente, ahora que mi nombre era conocido. Yo solo la abracé mientras escuchaba el latido de mi corazón en un pecho vacío. Tumbada en la cama, mirando el oscuro techo, abrí el móvil. Mis dedos se detuvieron durante un largo rato sobre el nombre de Javier Ríos en mi lista de contactos. Finalmente, pulsé el botón de llamada. Contestó casi al instante. Su voz era tan fría como en el tribunal. Sí. Sofía, ¿qué ocurre? Tenía tantas cosas que preguntarle. ¿Por qué me dio la espalda aquel día? ¿Por qué creyó las palabras de Laura? ¿Por qué no vino a verme ni una sola vez en 3 años? Pero todas esas preguntas se convirtieron en una sola palabra ridícula en la punta de mi lengua. Felicidades por tu boda. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y luego respondió con suma cortesía. Gracias. Justo en ese momento, escuché una risa clara, una risa que sentí que no podría olvidar en toda mi vida. Javier, ¿todavía no has colgado? En el restaurante están esperando a que confirmes el número de invitados. Era la voz de Laura. La chica que una vez me llamó hermana ahora llamaba a mi exmarido por su nombre de pila, con una voz rebosante de felicidad. Sofía, tienes que venir, ¿eh? Te enviaré la invitación por separado. Laura habló por el teléfono con una voz dulce como la miel. Claro, respondí con la garganta seca. Iré sin falta. Colgué el teléfono y dejé que mis lágrimas empaparan la almohada. Hasta ese momento, pensaba que lo único que quería llevar a la boda era la sonrisa serena de alguien que lo ha dejado todo atrás y un último resto de orgullo. Aún no lo sabía.
No sabía que el delgado regalo que sostendría en mis manos tendría el poder de hacer temblar de terror a Laura y de sacudir los cimientos del mundo que ella y Javier habían construido. Entré en el salón de bodas cuando la ceremonia estaba en su apogeo. Del alto techo resonaba una música grandiosa, y la luz de los candelabros de cristal caía como miles de perlas brillantes. Las mesas estaban llenas de invitados, y el aroma de los lirios y el perfume se mezclaban, creando una atmósfera ostentosa y asfixiante. Pero yo, como si aquel espacio deslumbrante no tuviera nada que ver conmigo, avancé muy lentamente paso a paso. Javier y Laura se estaban haciendo fotos con sus familias bajo un arco decorado con flores rojas. La madre de Javier, vestida con un elegante traje de madrina de color verde jade, sonreía radiante, como si una nuera llamada Sofía Navarro nunca hubiera existido. Miraba a Laura con una ternura que nunca me había mostrado, ni siquiera el día de mi propia boda. Me detuve a pocos metros del escenario, lo suficientemente cerca como para ver con claridad cada rasgo de sus rostros. Laura exhibía una belleza fría y altiva, su pelo recogido en un moño alto, su piel blanquísima, la forma en que sus ojos se curvaban graciosamente al sonreír. Pero no fue su apariencia lo que me heló la sangre, fue la forma en que se aferraba al brazo de Javier, con tanta confianza, con tanta naturalidad, ese sentimiento de pertenencia que una vez fue enteramente mío. Un empleado se acercó y preguntó cortésmente: ¿Ha venido sola? La acompañaré a su asiento. Simplemente negué con la cabeza. No, gracias. Me quedaré aquí un momento. Mi mirada estaba fija en la pareja del escenario. En medio de los aplausos de los invitados, el maestro de ceremonias anunció que era el momento de los discursos de los amigos más cercanos de los novios. Los amigos más cercanos. Si hubiera sido hace 3 años, yo habría sido la primera en subir a ese escenario. Pero ahora, la voz del maestro de ceremonias resonó con claridad. Demos la bienvenida al escenario a la señorita Sofía Navarro, colega y persona muy especial para ambos novios. Todas las miradas del salón se dirigieron hacia mí, como focos que iluminan a un culpable en medio de una plaza. Algunas personas abrieron la boca como si hubieran visto a un fantasma resucitado de un antiguo veredicto. Podía oír los susurros. Dios mío, es la abogada Sofía Navarro, la que estuvo en la cárcel injustamente hace 3 años. Pensé que nunca saldría. ¿Cómo se atreve a venir aquí? Los novios también tienen agallas, pero no me importó. Enderecé la espalda, me arreglé la ropa y caminé hacia el escenario, paso a paso. Mis pasos eran firmes, como si caminara sobre un lago en calma. Cuando me acerqué, Laura sonrió. Era una sonrisa tan perfecta que ni yo misma podía distinguir si era de alegría sincera o si llevaba una máscara. Extendió la mano y dijo con su voz dulce como la miel: Sofía, no esperaba que vinieras de verdad. Miré su mano. Era la misma mano que, el día que me detuvieron en mi despacho, me había agarrado diciendo que no me preocupara, que ella haría cualquier cosa para demostrar mi inocencia. Y era la misma mano que había firmado la declaración que aportaba las pruebas cruciales en mi contra. Esbocé una leve sonrisa. Sí, he venido a felicitaros. Javier, de pie junto a Laura, me miró, y su expresión se oscureció ligeramente, pero pronto recuperó su habitual compostura. La profesión de abogado lo había convertido en un maestro del disimulo. El maestro de ceremonias me entregó un micrófono. Al cogerlo, un escalofrío recorrió mi brazo desde la palma de la mano, pero mi voz sonó sorprendentemente tranquila. Estoy aquí hoy para ofrecer mis más sinceras felicitaciones en este día tan feliz para vosotros. La sala quedó en un silencio tan absoluto que se podía oír el leve tintineo de las copas. Miré a Javier. Javier Ríos, espero que encuentres la felicidad que deseabas. Hace 3 años, en una situación que ninguno de los dos queríamos, tuve que alejarme de tu vida. Me alegra verte tan sereno hoy. Luego giré mi mirada hacia Laura. Mi expresión se ensombreció. Laura, tú eras como una hermana pequeña para mí. Nunca imaginé que llegaría el día en que tú estarías en un escenario con un vestido de novia, y yo te miraría desde abajo. Pero supongo que al destino le gustan estas bromas crueles. Laura se mordió ligeramente el labio. Su mirada vaciló por un instante, pero enseguida recuperó la compostura. Sabía que estaba asustada. Sabía que yo no era de las que se quedan de brazos cruzados, pero nunca habría imaginado lo que estaba a punto de hacer. Levanté el delgado sobre de papel. Todo el salón contuvo la respiración. He preparado un pequeño regalo de bodas para vosotros. Le entregué el sobre a Laura. Lo recibió con una mano que temblaba tan sutilmente que solo alguien tan cercano como yo podría notarlo. Javier miró el sobre con una mirada afilada, como si presintiera algo malo. En el momento en que Laura abrió el sobre, su mano se detuvo de repente. Sus ojos se abrieron de par en par y todo su cuerpo se quedó congelado.
Dentro del sobre había una transcripción de la conversación de hacía 3 años entre Laura y un hombre misterioso, el cerebro que me tendió la trampa, el hombre al que ella llamaba señor presidente. A pesar de que muchas pistas habían sido borradas, el contenido de esos mensajes era suficiente para que alguien tan inteligente como Javier se diera cuenta del problema. Me acerqué al oído de Laura y susurré, tan bajo que solo los invitados de las primeras filas pudieron oírme. El original lo tengo yo. Hoy solo he traído una copia. No te preocupes. Como te he dicho, he venido a felicitaros, no a arruinar la boda. El rostro de Laura se puso blanco como el papel y sus labios temblaron. Como si se aferrara a un último salvavidas, dio un paso atrás y agarró con fuerza la mano de Javier, pero la mano de Javier permaneció rígida, sin devolverle el gesto. Continué hablando al micrófono. Mi voz era tan clara y lenta como el filo de un cuchillo. Durante los últimos 3 años, la verdad ha estado oculta, pero finalmente está volviendo a su lugar. Espero que seáis sinceros el uno con el otro, y que las cosas que hiciste en el pasado no acaben haciéndote daño a ti misma algún día. Nadie entendió completamente el profundo significado de mis palabras, pero todos pudieron sentir la frialdad que contenían. Le devolví el micrófono al maestro de ceremonias e incliné ligeramente la cabeza. Sed felices. Y me di la vuelta para bajar del escenario. Sentí las miradas de la gente como cientos de agujas clavándose en mi espalda, pero no miré atrás. Mis pasos eran ligeros, como si me hubiera quitado el peso más grande de mi vida, pero no fue hasta que salí por las enormes puertas de cristal del salón que pude respirar hondo. Levanté la cabeza y miré el cielo nocturno. En las luces de la ciudad, vi mi reflejo en las puertas de cristal. Una mujer que acababa de salir del infierno se encontraba ante una nueva encrucijada. Sabía muy bien que los papeles del sobre eran solo una pequeña parte de las pruebas que había reunido. La verdad completa seguía en mis manos, y no tenía intención de revelarla toda hoy. Ellos aún no lo sabían. Aún no sabían que tenía muchas más historias que contar. Justo cuando me disponía a salir del salón, el móvil vibró en mi bolsillo. Era un número desconocido. Miré la pantalla y sentí que el corazón se me helaba. Pulsé el botón de llamada. Hola. ¿Quién es? Al otro lado de la línea, se escuchó una voz grave de hombre. Abogada Sofía Navarro, tenemos que vernos. Hay muchas cosas sobre el caso de hace 3 años que usted todavía no sabe. Me detuve en seco a mitad de las escaleras. El corazón empezó a latirme con fuerza. De repente, el aire a mi alrededor pareció volverse pesado. La puerta de los secretos se estaba abriendo lentamente. El móvil en mi mano se sentía como un guijarro ardiente. La voz del hombre al otro lado de la línea era baja y serena, como si intentara reprimir las innumerables verdades que estaban a punto de estallar. Estaba en las escaleras del hotel, con la música de la boda aún retumbando. Detrás de mí, un mundo de opulencia. Delante, el frío viento de la noche. Un escalofrío de inquietud me recorrió la espalda. Probablemente sepa quién soy, continuó su voz. Fui el secretario legal del abogado Javier Ríos. Contuve la respiración. Miguel Sánchez. El hombre que había estado al lado de Javier durante casi 10 años. La persona con la que me cruzaba casi a diario mientras trabajaba en el bufete. Siempre fue callado y reservado. Hacía su trabajo a la perfección, pero nunca se entrometía en la vida privada de nadie. Pero hace 3 años, justo cuando estalló mi tragedia, Miguel abandonó repentinamente el bufete y desapareció del mundo legal. En ese momento pensé que simplemente se había cansado del trabajo. Pero ahora veía que no todo era tan simple. ¿Por qué me llama ahora?, pregunté, sintiendo un ligero temblor en mi voz. Hubo unos segundos de silencio al otro lado de la línea, y luego llegó una respuesta lenta. Porque no quiero que la asesinen. Me quedé helada. El corazón se me encogió como si alguien lo estrujara con fuerza. Tragué saliva. ¿A qué se refiere? Miguel bajó la voz, como si temiera que alguien lo escuchara. El simple hecho de que se haya atrevido a aparecer en la boda ha hecho que alguien empiece a vigilarla. Y esa persona no es ni el abogado Javier Ríos, ni la señorita Laura Montes. Es el cerebro detrás del caso de hace 3 años. El hombre al que Laura llamaba señor presidente. Al oír esas 2 palabras, señor presidente, la misma sensación de frío que sentí cuando Laura abrió el sobre volvió a mi mente. Ella no había temblado solo por un trozo de papel. Era porque sabía que ese hombre seguía observándolo todo. Respiré hondo y traté de mantener la calma. ¿Qué quiere de mí? Tengo pruebas. Cuando las vea, entenderá por qué tuvo que ir a la cárcel hace 3 años. Pero no puedo hablar de esto por teléfono. Salga por la salida de emergencia trasera del hotel. Estaré allí. El teléfono se cortó sin darme la oportunidad de hacer más preguntas. Me quedé allí, clavada en el sitio. Durante un rato. El viento de la noche soplaba frío, agitando el bajo de mi vestido negro.
Desde dentro del salón se oía la voz animada del maestro de ceremonias, el sonido de los brindis y las risas. Todo aquello parecía un mundo completamente diferente, separado de mí. Acababa de desenmascarar a la novia, y ahora tenía que enfrentarme a algo mucho más peligroso. Volví a mirar dentro del salón a través de la enorme cristalera. Javier estaba de pie junto a sus parientes, pero su rostro estaba tenso, y su mirada se dirigía constantemente hacia la puerta por la que yo había desaparecido. No sabía si estaba preocupado, enfadado o simplemente curioso por saber qué haría a continuación. Y Laura. Su rostro estaba pálido, y sus manos aferraban el sobre como si fuera una bomba a punto de estallar. Parecía que acababa de darse cuenta de que yo no conocía solo una parte de la verdad. Me di la vuelta y caminé rápidamente hacia la parte trasera del hotel. Un largo pasillo, más oscuro que el vestíbulo principal, estaba iluminado únicamente por frías luces blancas. El sonido de mis tacones resonaba rítmicamente, como la cuenta atrás de un reloj. Al llegar a la salida de emergencia y empujar la pesada puerta de metal, me encontré en un aparcamiento desierto, y el viento del río trajo una ráfaga de aire frío. Un hombre estaba apoyado en un coche negro, Miguel Sánchez. Seguía siendo delgado, con el rostro pálido y unas gafas gruesas, solo que parecía mucho más viejo que hace 3 años, como alguien que ha pasado por un tiempo mucho más duro de lo que yo había imaginado. Me acerqué a él. Hablé. ¿Qué pasó exactamente hace 3 años? Miguel no respondió de inmediato. Me entregó una pequeña memoria USB negra sin marca. Aquí están los datos originales de la grabación de la cámara de seguridad de la oficina del bufete de la época del incidente, la que se usó como prueba clave en su contra. No la versión editada para culparla. El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo conseguiste esto? Antes de irme, encontré por casualidad el original en un archivo de copia de seguridad automática del sistema. Pero tenía miedo, y solo lo escondí. Pensaba que eras inocente, pero en ese momento no tuve el valor de enfrentarme a la persona que estaba detrás de todo. Miré fijamente la memoria USB en mi mano. Era un objeto pequeño y ligero, pero parecía contener el peso del mundo entero. ¿Por qué me la das ahora? Miguel respiró hondo. Sus ojos reflejaban una tensión extrema. Porque ahora esa persona está intentando borrar todas las huellas. Hoy has asustado a la señorita Laura. Y cuando la señorita Laura siente miedo, acude a la persona que puede protegerla. Entonces ese hombre no te dejará con vida. El viento frío me rozó la nuca y se me erizó el vello de todo el cuerpo. ¿Quién es esa persona? Pregunté con la garganta anudada. Miguel me miró directamente. Sus ojos estaban llenos de pánico. La persona que encargó el caso de fusión y adquisición hace 3 años. La persona que siempre estaba delante y detrás del abogado Javier Ríos en todos los actos oficiales. La persona que tiene en sus manos la lista de todos los clientes VIP del bufete. Me faltó el aire. El nombre de una persona me vino a la mente como un martillazo. ¿Te refieres al señor Velasco? Miguel asintió lentamente. Exacto. Él manipuló todo tu caso. Usó a la señorita Laura para tenderte una trampa, y obligó al abogado Javier Ríos a firmar los papeles del divorcio, porque tenía en su poder algo que podía destruir toda la carrera del abogado Ríos. Sentí como si alguien me estrujara el corazón. El señor Velasco, el socio más importante de nuestro bufete, una figura de inmenso poder en el mundo financiero, la persona a la que yo había admirado y respetado por sus conocimientos legales, era el artífice que me había empujado al infierno. Miguel se acercó y dijo con urgencia: Sofía, huye. No sabes lo peligroso que es. Nunca deja con vida a nadie que sepa esto. Ya te has metido demasiado hondo. Apreté la memoria USB en mi mano con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. ¿Huir? ¿Después de 3 años de opresión? ¿Ahora que una parte de la verdad ha salido a la luz? No. Ya morí una vez en la cárcel. ¿Qué más me queda por perder? Dije con una voz fría como el acero. No huiré. Miguel me miró con ojos de asombro. Estás loca. Tengo que arreglarlo todo. No solo por mí, sino por todo lo que él ha ocultado. Pero no sabes lo peligroso que es. Lo interrumpí. Por eso mismo no puedo dejar que viva ni un solo día en paz. El viento sopló con fuerza, agitando mi vestido. Miguel retrocedió un paso, con una mirada preocupada. Sofía, si ya lo has decidido, te ayudaré. Pero tenemos que darnos prisa. Seguramente ya ha empezado a sospechar. Asentí. Vete tú primero. Todavía tengo algo que hacer. Miguel preguntó, sorprendido. ¿Qué vas a hacer? Levanté la vista hacia el salón de bodas, donde Javier y Laura seguían de pie bajo las luces. Tengo que ver a Javier Ríos. ¿Para qué? Apreté la memoria USB, sintiendo su fría textura, y respondí. Tengo que preguntarle por la verdad que no se atrevió a contarme.
El viento volvió a soplar con fuerza, como si me empujara hacia un enfrentamiento inevitable. Regresé al salón de bodas con pasos tan ligeros que ni yo misma entendía cómo podía caminar con tanta calma. La memoria USB que Miguel me había dado era pequeña en mi mano, pero se sentía tan pesada como una sentencia. Con cada paso los recuerdos de hace 3 años volvían a mí, la fría luz de la sala de interrogatorios, el sonido sordo del martillo del juez, la mirada gélida de Javier y la sonrisa de Laura al verme esposada. Todos esos recuerdos eran como fragmentos de cristal clavándose en mi pecho. Al abrir las enormes puertas de cristal, el sonido de la música de la boda volvió a golpear mis oídos. Era un espacio ostentoso, ruidoso y lleno de hipocresía. Pero yo no me mezclé con él. Me quedé en silencio en la entrada, observando a Javier, que hablaba con algunos parientes. Seguía teniendo un aspecto impecable. Sus hombros anchos, su espalda recta, el porte de un hombre de éxito. Al mirarlo desde lejos, sentí un dolor sutil, como si una aguja pinchara una herida aún sin cicatrizar. En el momento en que me acerqué, se dio la vuelta. Nuestras miradas se encontraron, y la suya vaciló por una fracción de segundo. Era la confusión que intentaba ocultar a toda costa. Laura estaba a su lado, mirándome fijamente. Su rostro estaba pálido, como si no hubiera recuperado el color desde que recibió el sobre. Me detuve frente a ellos. Javier fue el primero en hablar, en voz baja. «Sofía, ¿todavía estás aquí?» «Sí», respondí con voz monótona. «Tengo que hablar contigo». Laura intervino de inmediato, forzando una sonrisa. «Sofía, hoy es nuestra boda. Si no te encuentras bien, puedes irte». Me volví hacia ella. Mi mirada era tan fría como el aire en la cima de una montaña. «Lo que tengo que hacer no tiene nada que ver contigo». Laura tembló y se quedó sin palabras. Javier le puso una mano en el hombro, como para tranquilizarla. Ese gesto me oprimió ligeramente el corazón, pero no retrocedí. «Quiero hablar un momento a solas con Javier Ríos», dije. Javier dudó. Laura se aferró a su mano desesperadamente. «No vayas. Esa mujer ha venido hoy aquí con segundas intenciones». Esbocé una leve sonrisa. «Si tengo o no segundas intenciones, él lo sabe mejor que nadie». Laura me fulminó con la mirada, pero fue Javier quien finalmente apartó su mano. Su voz era baja pero firme. «Voy a hablar un momento con Sofía. Espera aquí». Laura quiso protestar, pero al ver la mirada de Javier, se calló. Conocía su carácter mejor que nadie. Sabía que una vez que tomaba una decisión, nadie podía hacerle cambiar de opinión. Javier me llevó a un balcón en la parte trasera del salón. La luz amarillenta se filtraba a través de unas finas cortinas, y el viento de la noche agitaba suavemente mi pelo. Nos detuvimos, manteniendo una distancia que permitía un mínimo de cortesía. Nadie habló, y el sonido de la música del salón se oía cada vez más lejano. Finalmente, rompí el silencio. «¿Todavía tienes los archivos de mi caso?» Javier frunció el ceño. «Sofía, ese asunto ya está cerrado. Eres inocente, y el tribunal así lo ha sentenciado. Me alegro por ello. No te pregunto por el veredicto», dije, enfatizando cada sílaba. «Te pregunto por la verdad». La mirada de Javier se ensombreció. Bajó la voz. «La verdad es que me equivoqué. No estuve a tu lado cuando más me necesitabas. Pero tienes que entenderlo. Sé sincero», lo interrumpí. «Hace 3 años, firmaste los papeles del divorcio y te retiraste como mi abogado. ¿Fue porque creías que era culpable o porque te amenazaron?» Javier me miró. Su mirada vacilaba como la llama de una vela ante el viento. «Sofía, hay cosas que es mejor no remover». «¿Por qué?», pregunté. Tenía un nudo en la garganta. «¿Porque tienes miedo de que descubra cómo me traicionaste? ¿O porque tienes miedo del que está detrás de todo esto?» Javier se estremeció. Su rostro cambió de color. «Sofía, ¿quién te ha contado esas cosas?» He encontrado la respuesta yo misma. Abrí mi bolso y saqué la memoria USB. Y esta es la primera prueba. Javier miró la memoria USB como si fuera una bomba a punto de estallar. Respiró hondo y, temiendo que alguien nos oyera, me arrastró hacia la barandilla del balcón. «No sabes nada», dijo, apretando los dientes. «Esto no es solo un problema tuyo». «Lo sé», respondí fríamente. «El señor Velasco está detrás, y tiene algo con lo que hacerte callar». Javier se quedó helado en el sitio. El balcón quedó en completo silencio. Solo se oía el sonido del viento y su respiración agitada. «Sé que en los últimos 3 años he muerto y he vuelto a nacer», dije. Mi voz temblaba, pero no era débil. Pensaba que me habías traicionado porque creíste las palabras de Laura. Pensaba que eras demasiado cruel. Pero ahora lo sé. Sé que te amenazaron. Javier giró la cabeza.
Sus manos apretaban la barandilla con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Después de un momento, dijo con una voz tan baja que apenas pude oírla: el señor Velasco tenía pruebas sobre un caso que llevé en el pasado. Si las sacaba a la luz, lo perdería todo. Mi carrera, mi reputación, e incluso a mi familia. No dije nada. Esa respuesta no era la que quería oír, pero era la que esperaba. Pero te equivocaste en una cosa. Lo miré. Con ojos acusadores. Quizá tenías derecho a cambiar tu honor por otra cosa, pero no tenías derecho a cambiar mi vida por ello. Javier me miró, sorprendido. Pasé 3 años en la cárcel por algo que tú tenías que proteger. Dijiste que no podías salvarme. Dijiste que te amenazaron. ¿Sabes que durante los últimos 3 años he esperado tu explicación? Sofía. Su voz estaba llena de dolor. Lo siento. Me reí. Una risa amarga como la miel caída al suelo. Lo siento no me devuelve 3 años de mi vida. Javier se acercó y dijo con urgencia: ¿a quién le has dado esa memoria USB? ¿Sabes lo peligrosa que es? Lo sé. Lo miré directamente a los ojos. Y ya no tengo miedo. Javier me agarró del brazo, tan fuerte que me dolió. Sofía, vete de esta ciudad esta misma noche. Confía en mí por última vez. Velasco no dejará que nadie toque ese caso. Cuanto más te acerques a la verdad, más peligrosa te volverás. Me solté de su mano. ¿Te preocupas por mí? ¿O tienes miedo de que te arrastre contigo? Javier no pudo decir nada. Solo contuvo la respiración. Me di la vuelta hacia la puerta del salón, pero antes de irme, me giré por última vez. Javier Ríos. La verdad no muere. Por muy hondo que la entierres, la desenterraré. Lo miré profundamente a los ojos, como si grabara una advertencia. Voy a sacarlo todo a la luz. Al señor Velasco, a Laura, y el papel que tú jugaste en todo esto. Javier se quedó allí, petrificado como una estatua. Me alejé. Mi corazón pesaba como si llevara una piedra, pero mis pies estaban más firmes que nunca. No sabía a qué me enfrentaría esa noche, pero desde el momento en que tuve esa memoria USB en mis manos, supe que ya no había vuelta atrás. Salí del salón de bodas con el corazón hecho un torbellino de emociones. El vestíbulo seguía bañado en una luz amarillenta, y desde dentro se oía la voz del maestro de ceremonias. Los aplausos estallaban a intervalos regulares, como si la tormenta de hacía un momento nunca hubiera ocurrido. Pero yo sabía que, detrás de esas lujosas cortinas, Javier y Laura ya no estarían tranquilos, y a partir de ese momento, todo entraba en un nuevo juego. Crucé rápidamente el aparcamiento vacío. El aire frío de la noche me golpeó las mejillas y me estremecí ligeramente. Al salir por la puerta principal del hotel, el ruido de detrás se fue apagando gradualmente, dejando solo el sonido del viento y los coches en la calle. Respiré hondo para recuperar la calma, pero mi corazón seguía pesando como una roca. La memoria USB en mi bolso parecía cobrar vida, calentándose poco a poco. Cada vez que la tocaba, las palabras de Miguel, advirtiéndome de que cuanto más me acercara a la verdad, más peligrosa me volvería, resonaban en mi cabeza. Hasta ahora, me había considerado una persona acostumbrada a enfrentarse al peligro. Me había enfrentado cara a cara con los poderosos en los tribunales. Había defendido a acusados despreciados por toda la sociedad y había soportado cientos de miradas de odio. Pero nunca antes había sentido que el corazón se me helara de esta manera, porque esta vez no era una batalla legal. Me estaba enfrentando a la codicia y la crueldad humanas que trascienden todas las leyes. Saqué el móvil para llamar a un taxi y vi que la pantalla estaba llena de llamadas perdidas, todas de números desconocidos. Me detuve un instante. No le había dicho a nadie que me quedaría en el hotel hasta tan tarde. ¿Quién podría haber conseguido mi número tan rápido? Antes de que pudiera devolver la llamada, el teléfono sonó. Un número desconocido, solo una serie de cifras sin nombre. Lo miré durante unos segundos y pulsé el botón de llamada. Hola. No hubo respuesta. Solo el sonido de una respiración agitada, como si alguien intentara contener la ira. Fruncí el ceño. ¿Quién es? Una voz grave y áspera respondió lentamente. Abogada Sofía Navarro. Veo que te has vuelto mucho más valiente. Se me heló la sangre. Esta voz la había oído una vez, muy brevemente y de pasada. Cuando vino a la oficina a hablar con Javier, yo solo estaba al lado, tomando notas. Era la voz del señor Velasco. No dije nada. Él continuó. Has hecho bien en montar un escándalo en la boda de otros esta noche. Apreté con fuerza el móvil en mi mano. No he montado ningún escándalo, solo he dicho la verdad. No, enfatizó con una voz afilada como una cuchilla. La verdad es algo que no te atreverás a tocar. Me reí con desdén. Señor Velasco, hace 3 años, me quitó la libertad, el honor y hasta mi matrimonio. ¿Qué más quiere quitarme ahora? Te equivocas.
Su voz era tan fría que cortaba. Hace 3 años. No quería que murieras. Si no, no estarías hablando conmigo ahora mismo. Se me erizó el vello de todo el cuerpo. El viento de la noche soplaba, pero mi cuerpo ardía como si lo hubieran arrojado al fuego. ¿Qué quiere? Pregunté, con la voz ronca. Respondió sin rodeos. Devuélveme lo que acabas de quitarle a mi gente. Me detuve. La memoria USB. Bien. Se rió con desdén. Eres más lista de lo que pensaba. Dámela, y haré como si nada de esto hubiera pasado. ¿Y si no te la doy? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y luego se escuchó una risa seca. Entonces, esta vez no tendrás ni siquiera la oportunidad de salir de la cárcel, quizás ni siquiera de entrar en ella. El pequeño clic que sonó cuando colgó el teléfono me pareció el sonido de una puerta sin salida cerrándose. Me quedé en medio de la calle, con el corazón latiéndome a 1000 por hora y la respiración entrecortada. A mi alrededor, los coches pasaban y los peatones reían y charlaban. Nadie sabía que acababa de recibir una amenaza implícita de que podrían borrarme del mapa. Pero no temblé. No estaba tan indefensa como hace 3 años, la noche en que me esposaron y me sacaron de la oficina. Esta vez, el miedo estaba enterrado bajo la rabia, y una voluntad más fuerte que nunca. Cogí un taxi y volví a casa. Durante todo el trayecto, apreté con fuerza la memoria USB en mi mano. Cada vez que la apretaba, recordaba la mirada de Javier cuando le dije que descubriría la verdad. No era una mirada de odio ni de indiferencia. Era la mirada de alguien que ha vivido demasiado tiempo con miedo. Eso fortaleció aún más mi determinación. Al llegar a casa, mi madre corrió a mi encuentro en cuanto me vio. Sofía, ¿por qué tan tarde? ¿Sabes lo preocupada que estaba? La abracé. Bajando la cabeza, el olor a bálsamo de mi madre, su cálido aliento, todo ello me ablandó el corazón. Pero no podía contarle lo que estaba pasando. No te preocupes, mamá, solo se me ha hecho un poco tarde. Subí a mi habitación, cerré la puerta con llave y me senté en el escritorio. Mis manos temblaron ligeramente al conectar la memoria USB al ordenador. La pantalla se iluminó y apareció una carpeta llamada CCTV Original. Dentro había numerosos archivos de vídeo. Las fechas coincidían con la época en que ocurrió el incidente. Abrí un archivo al azar. En la pantalla apareció la imagen de la oficina por la noche. En el vídeo yo estaba sentada frente al ordenador, concentrada en revisar unos documentos, pero al reproducir el vídeo lentamente, descubrí algo extraño. Otra persona, más baja que yo, con el pelo largo y un abrigo beige, entraba sigilosamente, miraba a su alrededor y luego conectaba una memoria USB a mi ordenador. Laura, mis manos se quedaron heladas. Avancé más el vídeo. En la grabación que la fiscalía presentó como prueba, solo aparecía yo. Las partes en las que aparecía Laura habían sido cortadas, pero en este vídeo original todo estaba grabado con claridad. Apoyé las manos en el escritorio. Las lágrimas empezaron a caer, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran las lágrimas de alguien que finalmente ve salir de la oscuridad a la persona que le ha clavado un puñal durante los últimos 3 años. Respiré hondo. Me sequé las lágrimas y encendí la lámpara. La fría luz blanca iluminó los papeles desordenados. Sabía lo que tenía que hacer. No huir, sino luchar. No permitiría que alguien como el señor Velasco siguiera controlando mi vida. No permitiría que Laura viviera en paz dentro de ese vestido de novia blanco inmaculado. No permitiría que Javier siguiera en la frontera entre el miedo y el silencio. Por primera vez en 3 años abrí un cuaderno y empecé a escribir la primera letra, y supe que esa noche el verdadero juego acababa de empezar. Permanecí sentada frente a la pantalla hasta que el reloj marcó las 3 de la madrugada. En la oscura habitación, solo la luz de la lámpara iluminaba mi rostro, proyectando una larga sombra en la pared. Afuera, el rocío de la noche se había posado sobre los tejados como una fina capa de escarcha. Mi madre se había dormido hacía mucho tiempo, y todo el vecindario estaba en silencio, pero mi mente era un laberinto complejo, y cuanto más intentaba encontrar una salida, más me adentraba en él. Vi el vídeo decenas de veces. Cada vez que lo veía, cada vez que veía a Laura entrar sigilosamente en mi despacho, con la cabeza gacha, mirando a su alrededor antes de conectar una memoria USB amarilla a mi ordenador, el corazón se me encogía. No era por el dolor. El sentimiento de dolor se había desgastado durante los 3 años de encarcelamiento. Era porque me daba cuenta de lo equivocada que había estado al confiar en la gente. El día que estalló el caso, Laura vino a mí y me abrazó con los ojos enrojecidos. Sofía, creo en tu inocencia. Ahora, esas palabras eran como una cuchilla sin filo que volvía a abrir una vieja herida. Retrocedí hasta la escena en que Laura desconectaba la memoria USB.
Justo en ese momento, otra persona apareció en una esquina de la pantalla. Era Miguel Sánchez. Estaba de pie detrás de la puerta de cristal abierta, observándolo todo con ojos aterrorizados. Y no entró para detenerla. Me di cuenta de inmediato. Durante los últimos 3 años, todos habían tenido una razón para guardar silencio. El miedo era un veneno que mataba el valor más rápido que cualquier amenaza. Apagué el vídeo y me recliné en la silla. Todo el cuerpo me dolía. Quería desplomarme y dormir para olvidarlo todo. Pero por otro lado, mi mente estaba increíblemente clara. No puedes descansar. No puedes rendirte. Esto no es una lucha emocional, es una guerra por la supervivencia. Volví a encender el ordenador y empecé a escribir, línea por línea. Las pruebas contenidas en la memoria USB, los implicados directos, los que guardaron silencio a pesar de conocer la verdad, las dudas en el expediente de la investigación anterior, ¿por qué Javier tuvo que renunciar a mi defensa? El papel del señor Velasco en el caso de fusión y adquisición, y mi objetivo. Lentamente, y con cuidado, como si estuviera reconstruyendo el esqueleto de un caso enorme, yo era la víctima, y al mismo tiempo, la persona que sacaría este caso a la luz. Cerca de las 4 de la madrugada, la pantalla de mi móvil se iluminó. Era un mensaje de un número desconocido. No toques lo que no es tuyo. Última advertencia. Solté una pequeña risa sin emoción, como si hubiera oído una broma. Lo que no es mío. ¿Los 3 años de mi vida no eran míos? ¿La libertad, el honor, la carrera, no eran míos? Envié una sola línea como respuesta. A partir de ahora, será mejor que me temas. El teléfono se quedó en silencio. Pero mi mente no se aligeró en lo más mínimo. Sabía muy bien que cuando los poderosos no responden, no es porque se rindan, sino porque están preparando algo. Al dejar el móvil, escuché un pequeño ruido en el pasillo. Me levanté de un salto. El corazón me latía con fuerza. Una sombra humana pasó por el resquicio de la puerta. Corrí y abrí la puerta, pero en el oscuro pasillo solo estaba el viento de la noche que entraba por la ventana del fondo. Volví a mi habitación y cerré la puerta con firmeza. El peligro ya no estaba lejos. Ya había llegado a la puerta de mi casa. Me senté en la cama y entrelacé las manos. Una mezcla de rabia, convicción y miedo me invadió. Había miedo, pero ya no era lo suficientemente fuerte como para hacerme retroceder. Justo en ese momento, volvió a sonar una notificación de mensaje. Esta vez era de Miguel. El señor Velasco parece haberse dado cuenta. No nos queda mucho tiempo. Mañana a las 7 de la mañana. Nos vemos en aquella cafetería de siempre. Te mostraré lo más importante de este caso. Lo más importante. Algo tan importante que teníamos que vernos de inmediato. En la primera mañana después de esta noche caótica. No respondí de inmediato. Miré por la ventana y vi que el cielo cambiaba de color lentamente, como si alguien hubiera puesto un toque de amarillo pálido con la punta de un pincel sobre una seda gris. Permanecí sentada en silencio durante un largo rato, y me di cuenta de que tenía que ir. A las 7 de la mañana, llegué a la cafetería. Era el lugar al que Javier solía llevarme para hablar de trabajo. Sentada en una mesa del rincón, a través del cristal transparente, solía ver a Javier, con un montón de papeles, concentrado y con una mirada segura. Ahora, ese recuerdo era como una toalla escurrida, oprimiendo mi corazón. Miguel ya había llegado. No era el hombre pulcro de antes. Su camisa estaba arrugada, su pelo despeinado y sus ojos hundidos. Parecía que él tampoco había dormido esa noche. En cuanto me senté, sin siquiera saludar, sacó un sobre marrón de su chaqueta. Ábrelo. Lo abrí. Dentro había un fajo de papeles viejos y desgastados por los bordes. Era un contrato. No un contrato de fusión y adquisición, ni un documento legal, sino un contrato de préstamo. El nombre del prestatario era el señor Velasco, y el nombre del avalista, Javier Ríos. Contuve la respiración. Esta era la razón por la que Javier había sido chantajeado. Miguel dijo con voz apenada. En ese momento, el señor Velasco se metió en un negocio de inversión ilegal. Javier, sin saberlo, firmó como avalista en algunos documentos. Cuando estalló tu caso, Velasco usó esto para presionar a Javier. Miré fijamente el contrato. El pecho me dolía. Pensaba que Javier me había traicionado porque creía que era culpable. Pensaba que había elegido a Laura. Pensaba que me había olvidado. Pero la verdad era que él también estaba atrapado en el mismo fango que yo. O, para ser más exactos, el señor Velasco nos estaba ahogando a los dos al mismo tiempo con la misma soga. Permanecí en silencio durante un largo rato, y luego pregunté, ¿no tuviste miedo de darme esto? Miguel miró por la ventana. Su mirada estaba agotada. Claro que tengo miedo, pero ya estoy cansado. He vivido como un fugitivo durante 3 años,
Si tú puedes poner fin a esto, te ayudaré. Apreté el contrato. Mis dedos temblaban, pero mi mirada ya no era borrosa. Gracias, Miguel. Asintió, y cuando iba a decir algo más, mi móvil vibró. Miré la pantalla y vi una línea de texto de un número desconocido. Te acabo de ver salir de casa. Sentí que se me helaba la sangre en las venas. Inmediatamente, llegó un segundo mensaje. Vuelve y comprueba cómo está tu madre. Sentí que la sangre me hervía. Sin dudarlo ni un segundo, me levanté de un salto y salí corriendo de la cafetería. El aire frío de la mañana me golpeó la cara, pero no tuve tiempo de sentir el dolor. Paré un taxi y grité con voz temblorosa. Por favor, vaya rápido. El corazón me latía como si fuera a estallar. El viento silbaba fuera de la ventanilla, y un solo pensamiento me cruzó la mente. Le han hecho algo a mi madre. En cuanto el taxi se detuvo frente a mi casa, salí disparada, casi arrancando la puerta. El corazón me latía como un loco, y me faltaba el aliento como si hubiera corrido una maratón. El pequeño callejón, tan familiar, de repente me pareció extraño y oscuro, a pesar de que el sol ya se había levantado sobre los tejados. Corrí hacia la puerta, pero mis manos temblaban tanto que ni siquiera podía meter la llave correctamente. Finalmente, usando las dos manos, logré abrirla. La puerta se abrió. «Mamá», grité, con la voz quebrada. No hubo respuesta. Entré corriendo. La casa estaba tan silenciosa que podía oír los latidos de mi propio corazón. La televisión estaba apagada, y la tetera, sobre el fuego, ya estaba fría. El chal que mi madre siempre dejaba colgado en la silla seguía allí. «¡Mamá!», grité aún más fuerte, con una voz temblorosa que no podía controlar. Corrí a la habitación de mi madre. La cama estaba vacía, y la almohada tenía la marca de alguien que acababa de levantarse. El móvil de mi madre tampoco estaba. En ese momento, sentí que las piernas me fallaban, y estuve a punto de desplomarme, pero me aferré al marco de la puerta. Los dos mensajes volvieron a mi mente, y un escalofrío me recorrió la espalda. Te acabo de ver salir de casa. Vuelve y comprueba cómo está tu madre. Mi peor pesadilla, lo que más temía, se había hecho realidad. Busqué por toda la casa como una loca. La cocina, el baño, el pequeño patio trasero y hasta el trastero. No estaba en ninguna parte. Mi madre no estaba en ninguna parte. Todo el cuerpo me temblaba y la garganta se me secó tanto que hasta respirar me dolía. Y justo cuando estaba a punto de desmayarme, sonó el teléfono. Me sobresalté y saqué el móvil, pero mis manos temblaban tanto que casi se me cae. Un número desconocido. Otra vez un número desconocido. Contesté de inmediato. «Hola. ¿Dónde está mi madre?». Una voz de hombre, áspera, lenta y despiadada, respondió. «Tranquila, Sofía. Si hubiera querido que le pasara algo, ni siquiera habría tenido la oportunidad de levantarse de la cama esta mañana». La rabia me dejó sin aliento. Vuelvo a preguntar. «¿Dónde está mi madre?». Se rió. Una risa fría que cortaba. «Está en un lugar seguro. Al menos, más seguro que tú. Te prometo que no le tocaré ni un pelo». Grité, con la garganta anudada. «No tengo la costumbre de hacer daño a los ancianos», dijo. «Solo quería asegurarme de que te portaras bien». Sentí que todo el cuerpo me ardía. «¿Qué quiere?». «Es muy simple», dijo. «Dentro de 3 horas, ven sola a la dirección que te enviaré, con la memoria USB, sin contactar a nadie, sin grabar y sin llamar a la policía». Hizo una pausa, y luego continuó. «Si quieres volver a ver a tu madre, será mejor que me hagas caso». Sentí que todos mis sentidos se paralizaban. Apreté el móvil con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. «Como le toques un pelo a mi madre», dije, apretando los dientes. «Te juro que lo pagarás». Soltó una pequeña risa, un sonido como el de metal arañando. «Sofía, ¿de verdad crees que tienes el poder para hacerlo?». Antes de que pudiera responder, colgó. El pequeño clic sonó como una cuchilla afilada clavándose en mi oído. Me quedé en medio de la casa, clavada en el sitio. 1 segundo, 2 y 10. Finalmente, mis rodillas cedieron y apoyé las manos en el frío suelo. Nunca antes me había sentido tan impotente. Era la primera vez que me empujaban al borde del precipicio. Quería llorar, pero no me salían las lágrimas. Durante los 3 años de encarcelamiento, en los que hasta respirar con cuidado era necesario, todas mis lágrimas se habían secado. Respiré hondo, me levanté y abrí la ventana de par en par. Entró el viento. «Tienes que reaccionar. No puedes derrumbarte. Mamá te necesita». Fui al baño, abrí el grifo con fuerza y me eché agua fría en la cara para despejarme. Al levantar la cabeza y mirar al espejo, mis ojos estaban inyectados en sangre, pero brillaban con una agudeza nunca antes vista. Me susurré a mí misma, como un mantra. «No tengas miedo. No llores.
Por mamá. Volví a mi habitación y saqué la memoria USB del bolso. Descansaba, pequeña, en mi mano, pero parecía contener una bomba a punto de estallar. Me la metí en el bolsillo interior y cerré bien la cremallera. Justo en ese momento, el teléfono volvió a vibrar. Miré la pantalla. Era Miguel. Estuve a punto de colgar, pero me detuve. No podía dejarlo fuera de esto. Él era la única persona, además de mí, que conocía toda la verdad. Pulsé el botón de llamada. Sofía, acabo de enterarme de la noticia. Tienes que tener cuidado. No cedas a sus exigencias bajo ningún concepto. Miguel. Lo interrumpí con voz baja. Mi madre ha desaparecido. Al otro lado de la línea, se hizo un silencio sepulcral, y luego Miguel preguntó con urgencia. ¿Ha sido él? No lo sé, dije, con un nudo en la garganta. Pero me ha amenazado con que tiene a mi madre y que le entregue la memoria USB. Sofía, no puedes ir sola. Te va a matar. No tengo otra opción, respondí, apretando el móvil. Si no voy, matarán a mi madre. Miguel respiró con dificultad. Pero si vas, moriréis las dos. Cerré los ojos y los volví a abrir. Mi mirada había vuelto a ser gélida. No tengo otro camino. Miguel guardó silencio y luego, como si exprimiera una última esperanza, dijo en voz muy baja. Si tienes que ir, déjame seguirte. Aunque no podía verme, negué con la cabeza. Si te descubren, moriremos los dos. Iré sola. Pero Miguel, dije con mucha claridad. Ya he perdido 3 años en la cárcel. No puedo perder también a mi madre. Al otro lado de la línea se oyó el sonido de un puñetazo en una mesa, y luego la voz desesperada de Miguel estalló. Entonces, al menos, llévate esto. Fruncí el ceño. ¿Qué es? Una aplicación de seguimiento, dijo con voz temblorosa, para que, si te pasa algo, sepa dónde estás. Guardé silencio un momento. Cuando volví a hablar, mi voz era baja y firme. De acuerdo, envíamela. Recibí el enlace de descarga por mensaje, la instalé y la confirmé. Todo el proceso me dejó aún más claro que la batalla en la que estaba a punto de entrar ya no era una cuestión de restaurar mi honor. Se había convertido en una lucha a vida o muerte. Por último, antes de salir por la puerta, me detuve y miré la pequeña casa en la que mi madre y yo habíamos vivido durante más de 20 años. Parecía que podía sentir el suave aliento de mi madre en cada objeto. Apoyé suavemente la mano en el marco de la puerta. «Mamá», susurré. «Iré a buscarte». Salí de casa y cerré la puerta. El viento de la madrugada era frío, como una advertencia, pero no retrocedí, porque la persona que más amaba estaba en manos del ser más cruel. Hoy entraría por mi propio pie en la guarida del lobo. Salí de casa justo cuando el reloj marcaba las 8. La luz del sol de la mañana iluminaba el pequeño callejón. Pero para mí, el cielo de hoy estaba más oscuro que nunca. Con cada paso, sentía como si caminara sobre una cuerda tensa. Un pequeño traspié y todo se rompería. Abrí el último mensaje que me había enviado. Un almacén abandonado en una zona de contenedores en las afueras de Madrid. Miré esa única línea de dirección durante un largo rato, como si intentara descifrar una trampa oculta tras las letras. Pero sabía que, fuera una trampa o un camino hacia la muerte, tenía que ir. Mi madre estaba en algún lugar, colgando del extremo de la cuerda que él sostenía. Llamé a un taxi. Al subir encendí discretamente la grabadora y me puse los auriculares. No para resistirme, sino como precaución. Compartí mi ubicación con Miguel a través de la aplicación que me había instalado. No esperaba que apareciera, solo quería que, si desaparecía de repente, alguien lo supiera. El taxi entró en una larga carretera que conducía a la zona industrial. A ambos lados, el paisaje era desolador, como una tierra olvidada. Los contenedores apilados se erigían como enormes bloques de hormigón, en silencio, sin ruidos de gente ni de máquinas, solo el olor a óxido y un viento cargado de polvo. Cuando el coche se detuvo, respiré hondo. «Ya hemos llegado», dijo el conductor mirándome. Asentí, pagué y bajé del coche. El viento aquí era extrañamente frío, como el aliento de quien me observaba desde la oscuridad. Me ajusté el cuello del abrigo y caminé lentamente hacia la dirección indicada. La entrada del almacén era una alta puerta de metal con la pintura desconchada y marcas de hollín aquí y allá. En el suelo, frente a la puerta, había huellas frescas de neumáticos. Supe que ya no había vuelta atrás. Llamé a la puerta. El sonido del metal frío resonó. Un momento después, la puerta se abrió ligeramente. Dentro, estaba oscuro, como boca de lobo. Salió un hombre. No era el señor Velasco. Era un hombre corpulento, con la cabeza rapada y una mirada afilada como una cuchilla. Me miró de arriba abajo y se rió con desdén.
Has venido sola. He venido como pediste. Mantuve la voz tranquila. ¿Dónde está mi madre? El hombre no respondió. Simplemente hizo un gesto con la cabeza para que entrara y se dio la vuelta. Entré tras él. Cuando la puerta se cerró a mi espalda, el sonido del metal chocando resonó como el cerrojo del destino. A pesar de que ya había amanecido, dentro del almacén hacía un frío glacial. La luz que se filtraba por las altas rendijas iluminaba el suelo como largas cuchillas. En el centro del almacén había una vieja mesa de madera, y detrás de ella, un hombre esperaba sentado. Antes de poder verle bien la cara, supe quién era. Sus hombros ligeramente encorvados, su cuerpo corpulento, el gran anillo de oro en su dedo, y a pesar de su apariencia tranquila, una mirada fría como la de una serpiente. Era el señor Velasco. Me detuve a unos pasos de él, sin bajar la cabeza, sin acobardarme. ¿Qué quiere?, pregunté. Apoyó los codos en la mesa y dijo con voz monótona. Quiero la memoria USB. Yo quiero a mi madre. Rebatí. El señor Velasco sonrió levemente. Una sonrisa sin la más mínima calidez. Ambas peticiones son razonables. Pero solo puedes elegir una primero. Apreté los puños. Enséñeme primero a mi madre. De acuerdo, dijo lentamente. Si cooperas. Chasqueó los dedos y el hombre de la cabeza rapada se dirigió a la puerta de un almacén contiguo. Un momento después, se oyó un ruido de arrastre y el corazón me dio un vuelco. Estuve a punto de correr, pero me detuve. El hombre solo había sacado una silla vacía. El señor Velasco soltó una pequeña risa. ¿Parezco tan estúpido como para traer a la persona más importante para ti hasta aquí? Me tambaleé. La desesperación me atravesó el pecho como la punta afilada de un cuchillo. Apenas podía mantenerme en pie, pero hice un esfuerzo sobrehumano para no caer. El señor Velasco apoyó los codos en la mesa y dijo con voz despiadada. Tu madre está en un lugar seguro. No pasa hambre, ni sed, ni está herida. Apreté los dientes. ¿Y si no te entrego la memoria USB? Se encogió de hombros. Entonces, la persona que la cuida podría olvidarse de darle su medicina, o de abrir la puerta, o quizás alguien podría resbalar y caerse por accidente. Sentí que me ahogaba. Maldito demonio, dije, apretando los dientes. El señor Velasco se rió como si hubiera contado un chiste. Sí, soy un demonio. Pero no tienes otra opción que aceptarlo. Permanecí inmóvil, intentando reponerme. La rabia hervía en mi interior como el agua en una olla a presión, a punto de estallar, pero tenía que contenerme por mi madre. Respiré hondo. Quiero asegurarme de que mi madre está viva. El señor Velasco ladeó la cabeza. ¿No confías en mí? Muéstreme una prueba. Una luz de interés brilló en sus ojos. De acuerdo. Hizo una señal y el hombre de la cabeza rapada sacó su móvil, pulsó unas cuantas veces y me mostró la pantalla. El vídeo se encendió. Lo primero que vi fue una habitación pequeña y oscura. Una persona estaba sentada en una silla. Era delgada, con el pelo canoso y los hombros temblorosos. Era mi madre. Sentí que me quedaba sin aliento. La imagen era borrosa, pero reconocí a mi madre. Me acerqué a la pantalla. Mamá, mamá, ¿me oyes? No hubo respuesta. Parecía que tenía la boca tapada o las manos atadas. Me volví hacia el señor Velasco. Mis ojos estaban inyectados en sangre. Te daré la memoria USB, pero libera a mi madre. El señor Velasco se reclinó en la silla y se cruzó de brazos. De acuerdo. Pon la memoria USB sobre la mesa. Metí la mano en el bolsillo y saqué la memoria USB. Mis dedos temblaban, pero intenté mantener la calma. La dejé sobre la mesa. Inmediatamente, el hombre la cogió y se la entregó al señor Velasco. El señor Velasco hizo rodar la memoria USB en su mano con una mirada triunfante. Muy bien, dije. Cada sílaba salió como una piedra rota. Ahora libera a mi madre. El señor Velasco suspiró como si le molestara. Tranquila. Todo a su debido tiempo. De repente, el móvil en mi bolsillo vibró con fuerza. Miré la pantalla y vi un mensaje de Miguel. Huye. Esa memoria USB es una falsificación que te di para engañarlo. Lo comprobará de inmediato. Mi rostro cambió de color. Al mismo tiempo, el señor Velasco le entregó la memoria USB a su secuaz. Compruébalo. Oí el fuerte latido de mi corazón contra mi pecho. En unos segundos, todo estallaría. El hombre de la cabeza rapada conectó la memoria USB a un portátil que había al lado. La pantalla se encendió. Tragué saliva. Todos los músculos de mi cuerpo estaban tensos. 10%, 20, 30. Mi corazón latía como si fuera a estallar. El señor Velasco, con los brazos cruzados, miraba la pantalla con una expresión de victoria anticipada. 40, 60.
Entonces, unas letras rojas parpadearon en la pantalla. Error de archivo. Datos no encontrados. Retrocedí un paso. El corazón me iba a estallar. El hombre de la cabeza rapada gritó: «Señor, no hay nada. La memoria USB está vacía». El señor Velasco se levantó de un salto y gritó: «Maldita perra, ¿te atreves a...?» Antes de que pudiera terminar, sin dudarlo, sin mirar atrás, corrí. Corrí hacia la puerta del almacén. Mis pasos resonaron con fuerza en el suelo de hormigón, y a mi espalda oí un grito como el aullido de un perro de caza. Atrapada esa zorra. Me faltaba el aliento y el corazón me martilleaba. El viento me golpeaba fríamente la cara. Justo cuando mi mano alcanzaba la puerta de metal, una mano enorme me agarró del hombro por detrás. Me arrastraron hacia atrás con fuerza, y mi cuerpo fue arrojado al frío suelo de cemento. El dolor fue tan intenso que me quedé a oscuras por un momento. Oí la voz del señor Velasco. Una voz ahogada por la rabia. «Sofía Navarro, acabas de entrar oficialmente en el terreno más peligroso». Entrecerré los ojos e intenté levantarme, apoyándome en los brazos. Un hilo de sangre de mi frente cayó al suelo, pero lo miré directamente, sin miedo, sin retroceder, sin temblar. Con toda la rabia acumulada durante 3 años de opresión, dije: «Hoy has elegido un muy buen día para convertirte en mi enemigo». El rostro del señor Velasco se desfiguró por la ira. Gritó: «Lleváosla dentro». La oscuridad volvió a envolverme. Unas manos ásperas me agarraron los brazos, pero sabía que aún no había perdido. Todavía tenía la carta más importante por jugar. El hombre de la cabeza rapada me arrastró de nuevo al interior del almacén como si fuera un bulto. El hombro me dolía como si se me fuera a dislocar, y la cabeza, que había golpeado con fuerza el suelo de cemento, seguía aturdida. La sangre que emanaba de mi sien me corría caliente por la mejilla, pero apenas sentía nada. No había miedo, ni pánico, solo una emoción que ardía en mi interior: la rabia. Una rabia tan poderosa que quemaba cualquier miedo. Me arrastró al centro del almacén y me empujó con fuerza, haciéndome caer. El señor Velasco me miraba desde arriba con los ojos de una bestia enloquecida. Apretó la memoria USB falsa que le había dado Miguel, la hizo rodar en su mano, y luego la arrojó con fuerza al suelo. El agudo sonido del metal chocando resonó. «Maldita perra, ¿te atreves a traicionarme?». Su voz se hizo más grave con cada sílaba, como si contuviera la ira. «A partir de ahora, no te quejes si no tengo piedad». Intenté levantarme, apoyándome en los brazos. La sangre me nublaba la vista, pero aún así lo miré directamente. «¿Piedad?». Me reí. Mi voz se quebró por la rabia. «Hace 3 años, arruinaste mi vida. Y hoy, secuestras a mi madre. ¿Dónde ha estado la piedad?». Velasco se acercó y se inclinó hacia mi cara. El olor a tabaco y a perfume barato mezclado era nauseabundo. Dijo lentamente: «Sofía, ¿de verdad pensabas que podías cambiar el juego con una simple memoria USB? Creíste que eras lista, pero no eres más que un peón desechado después de la partida». Susurré cada sílaba con una voz afilada como una aguja. «El juego aún no ha terminado, y el perdedor no seré yo». Velasco soltó una risa seca, pero esa risa se desvaneció en cuanto sonó su móvil. Miró la pantalla, y su expresión cambió por un instante. Lo vi claramente. No era miedo sino cautela. Retrocedió unos pasos e hizo una señal a su secuaz: «Atadla». El hombre de la cabeza rapada me torció los brazos a la espalda y me ató con fuerza con una cuerda. La piel me ardía, pero apreté los dientes para no soltar ni un gemido. No podía mostrar debilidad ahora. Velasco se llevó el teléfono a la oreja. «Sí, soy yo», escuché en silencio. Hablaba muy bajo, pero pude entender algunas palabras. «Antes de lo previsto. Yo me encargaré. Que nadie se entere». «Entendido». Colgó y se volvió hacia mí. Su mirada era completamente diferente a la de la primera vez que nos vimos. La irritación y la impaciencia se mezclaban, y ya no quedaba rastro de su actitud relajada. Me di cuenta de que algo había cambiado en la situación, y él también se dio cuenta de que yo me había dado cuenta. Entrecerré los ojos. «Ahora tienes miedo». Velasco gruñó. «Cállate. Te han surgido otros asuntos de los que preocuparte, ¿verdad?». Velasco se acercó y me abofeteó con fuerza. El golpe me hizo caer de lado, y una silla de madera cercana volcó. La mejilla me ardía, pero sonreí. «Si de verdad lo tuvieras todo bajo control, no temblarías así por una simple llamada». Los ojos de Velasco se entrecerraron con frialdad. Se volvió hacia el hombre de la cabeza rapada. «Llévala a la habitación de atrás». Me arrastraron a una pequeña habitación al fondo del almacén. El aire estaba cargado de olor a humedad, a metal oxidado y a polvo. El hombre de la cabeza rapada me empujó dentro y cerró la puerta de un portazo.
Oí cómo el cerrojo se cerraba con un chasquido desde fuera. Permanecí en la oscuridad durante unos segundos, intentando recuperar el aliento. Tenía las manos atadas a la espalda, pero podía mover los dedos. Respiré hondo, tranquilizándome. Tienes que reaccionar. Cada minuto, cada segundo que pasaba era más valioso que la sangre. Tanteé la habitación a oscuras. La oscuridad era tan densa que no se veía nada, salvo unos pocos rayos de luz que se filtraban por las grietas de los ladrillos. Me incliné y empujé ligeramente la puerta con el hombro, pero no se movió. Me senté en el suelo, apoyada en la pared. La frente me palpitaba, pero me obligué a mantener la calma. Entonces, el móvil en mi bolsillo interior vibró suavemente. Me detuve. Tenía las manos atadas, pero retorciendo las muñecas, logré sacar el móvil. Era un mensaje de Miguel. Sofía, ¿dónde estás? La señal de tu ubicación se ha detenido. Tecleé con dificultad, letra por letra. Atrapada, almacén, vigilada. Envié el mensaje. Miré fijamente la pantalla. El corazón me latía con fuerza. 1 minuto, 2, 3. Y el móvil volvió a vibrar. Ya he llegado. Escucha bien. No te asustes. Alguien más viene hacia aquí. Fruncí el ceño. ¿Quién? El mensaje llegó rápidamente. El abogado Javier Ríos. Me quedé petrificada. Javier, ¿venía? Miré la pantalla hasta que las letras se volvieron borrosas. La emoción que sentía en ese momento era una mezcla compleja, difícil de describir con palabras. Sorpresa, dolor y una esperanza que había apagado a la fuerza hacía mucho tiempo. El mensaje de Miguel continuó. Se lo he contado. Se ha enfurecido. Muchísimo. Está yendo lo más rápido posible. Temblé ligeramente. No de miedo, sino por un tipo diferente de dolor. No me ha abandonado. No me ha dado la espalda como hace 3 años. Esta vez, viene a salvarme. Pero inmediatamente apreté los puños. No puedes ablandarte ahora. No puedes depender de nadie. Me susurré a mí misma en la oscuridad. Venga él o no, tengo que sobrevivir. Justo en ese momento oí unos pasos bruscos y apresurados fuera. El sonido de los zapatos del hombre de la cabeza rapada y la voz de Velasco. Ve a verla. Asegúrate de que no escape. Cerré los ojos. Sentí como si alguien me estrujara el corazón. La puerta se abrió de golpe, y la luz entró a raudales. El hombre de la cabeza rapada entró con cara de fastidio. Se acercó a mí y se inclinó para comprobar la cuerda. Contuve la respiración y lo miré fijamente. Justo en el momento en que se inclinó al máximo, salté con todas mis fuerzas y le di un fuerte cabezazo en la cara. Con un sonido sordo, la sangre brotó de su nariz. Se tambaleó. Me giré y le di una fuerte patada en la rodilla. Gruñó como una bestia y se encorvó. Corrí hacia la puerta, pero antes de poder salir, una mano enorme me agarró del cuello de la ropa y tiró de mí hacia atrás. Volví a caer al suelo. La cabeza me daba vueltas y todo se movía. Me golpeó en el estómago y me quedé sin aire. Pero vi claramente que estaba nervioso, adolorido y que ya no mantenía la calma. Retrocedí hacia la pared e intenté levantarme. El hombre de la cabeza rapada se abalanzó para agarrarme del pelo. Justo en ese momento, a lo lejos, sonaron las sirenas de la policía. Un frenazo brusco, gritos de gente fuera del almacén y el sonido de muchas pisadas. El hombre de la cabeza rapada se quedó helado. Gritó. «Señor, ha venido alguien». Me levanté, tambaleándome, apoyándome en los brazos. Un segundo después, sonó un disparo. 1, 2, 3. Y un grito. «Velasco, ríndete». Me quedé petrificada. El corazón me latía como un loco. Javier ha venido. Y no ha venido solo. Fuera, el caos reinaba. Velasco gritaba, sus hombres respondían, y los disparos no cesaban. Todo el almacén temblaba, y el polvo caía del techo. Cuando el hombre de la cabeza rapada se giró para arrastrarme, la puerta se abrió de golpe y una persona entró corriendo. La luz de detrás iluminó su rostro. Javier. Su cara estaba tensa, sus ojos rojos como el fuego, su camisa arrugada y su corbata torcida. Sus manos temblaban ligeramente de rabia. Me vio, cubierta de sangre, con las manos atadas y la mejilla hinchada. En ese momento, fue como si el mundo se detuviera. Sofía. Su voz estaba quebrada. Me quedé allí, mirándolo. El corazón me iba a estallar. Corrió hacia mí, me agarró de los hombros y cortó la cuerda con un pequeño cuchillo que llevaba en el cinturón. «Ya estás bien. No tengas miedo. He venido», temblé. No de dolor, sino porque, después de 3 años de abandono, por fin oía esas palabras. Detrás de Javier, volvieron a sonar disparos, y alguien gritó. «Velasco está huyendo. Bloqueadlo».
Javier se volvió hacia mí con el rostro decidido. «Quédate aquí. No salgas por nada del mundo». Le agarré la mano. Con la respiración entrecortada le dije: «Javier, ten cuidado». Me miró profundamente. En sus ojos había la preocupación sincera que tanto había anhelado ver durante los últimos 3 años, y me soltó la mano para salir corriendo. Dentro del oscuro almacén, los disparos continuaron resonando. Me quedé de pie, temblando. Mi pecho era un caos. Esta noche no era un simple rescate. Era el momento en que él y yo nos enfrentábamos a la verdad enterrada durante 3 años, y el momento en que Velasco debía pagar por todo lo que había hecho. El sonido de los disparos que resonaban en el oscuro almacén era como si alguien me golpeara directamente el pecho con un martillo. Después de que Javier saliera corriendo de la habitación, el pequeño espacio a mi alrededor se llenó de un olor a pólvora, polvo y humedad que me asfixiaba. Permanecí apoyada en la pared. Las manos que habían estado atadas durante tanto tiempo aún me temblaban, pero mi corazón latía con furia al ritmo de los disparos de fuera. Velasco se ha ido por la izquierda. Bloqueadlo. ¡Alguien! ¡La puerta principal! ¡Bloqueadla! ¡Está armado! Los gritos confusos continuaban. Me tragué a la fuerza el nudo que tenía en la garganta e intenté reaccionar. Tengo que salir de esta habitación. Tengo que encontrar a mi madre, salvar a Javier y poner fin a todo esto. Me apoyé en la pared. Recuperé el aliento y salí corriendo de la habitación. El paisaje exterior me mareó por un instante. El almacén era un caos. Los contenedores estaban llenos de agujeros de bala, y la luz que entraba desde fuera parecía tan afilada como cuchillas. Varios guardias de seguridad privados que Javier había traído se escondían detrás de cajas de carga, apuntando con sus armas hacia el fondo del almacén. Los hombres de Velasco respondían al fuego desde detrás de un gran montón de mercancías. Volvieron a sonar disparos, y un hombre corpulento, con una pistola negra en la mano, pasó rápidamente entre las cajas de metal. Era Velasco. A pesar de estar acorralado y tambaleante, su rostro aún mostraba una ferocidad inquebrantable. Jadeando corrí tras él. Justo en ese momento, Javier apareció por la derecha y levantó su arma. «¡Velasco, detente!». Velasco se giró bruscamente. Sus ojos estaban inyectados en sangre, con la desesperación de quien está a punto de perderlo todo. Apuntó su arma hacia Javier. Sentí que todo dentro de mí se congelaba. «¡No!», grité. Javier se lanzó a un lado, esquivando la bala que pasó rozándole. Respondió al fuego, y la bala se incrustó en el contenedor detrás de Velasco. Velasco gritó: «¡Voy a matar a todos los que me traicionen!». En un instante, giró el cañón de su arma hacia mí. Me quedé helada en el sitio. Por un momento pensé que no podría esquivarlo, que todo terminaría aquí. Pero Javier corrió y me empujó con fuerza a un lado. ¡Bang! La bala rozó el hombro de Javier, y él cayó de rodillas. «¡Javier!». Corrí y lo sostuve. Velasco aprovechó el momento para huir por la puerta lateral. Varios de sus hombres aparecieron para cubrir su retirada, disparando indiscriminadamente. Las balas llovieron y el polvo se levantó densamente. Javier apretó los dientes e intentó levantarse. «Estoy bien», dijo, pero su voz temblaba y su respiración era agitada. La camisa en su hombro se estaba tiñendo de rojo. «Te han disparado. Tienes que sentarte». Le apreté la mano. «No». Todavía me miraba directamente con ojos afilados. «Tengo que atrapar a Velasco. Todavía tiene a mi madre». Esas palabras me hundieron el corazón. Es verdad. Mi madre. Velasco todavía tiene a mi madre. Me sequé las lágrimas a toda prisa y le agarré del brazo. «No puedes ir tras él solo. Deja que los demás se encarguen». Javier negó con la cabeza. «Nadie lo conoce tan bien como yo. Y te he fallado. Tengo que terminar esto con mis propias manos». El corazón me dolió. En ese momento, me di cuenta de que Javier ya no era el hombre frío que había firmado los papeles del divorcio hacía 3 años. Ya no estaba entre el miedo y el silencio. Estaba en la línea de la expiación, arriesgando su propia vida. «Escúchame bien». Me cogió la mano. Su sangre manchó mis dedos. «Te he hecho sufrir durante 3 años. No puedo permitir que también pierdas a tu madre». Antes de que pudiera decir algo, se oyó un grito a lo lejos. «Ese cabrón huye hacia el río». Javier me apretó la mano por última vez y dijo: «Espera». Y a pesar de que la sangre manaba de su herida, se levantó de un salto y corrió hacia la puerta del almacén. Quise detenerlo. Quise gritar, pero mis pies estaban clavados al suelo. Solo pude ver su espalda alejándose en la luz del sol de la mañana que se filtraba por la rendija de la puerta. Respiré hondo y corrí tras él. No podía dejar que Javier fuera solo, sabiendo que Velasco estaba dispuesto a matar a cualquiera. Al salir corriendo del almacén, un fuerte viento me golpeó la cara. En el aire se mezclaba el olor a agua fría del río.
A lo lejos, vi una silueta corpulenta corriendo y tambaleándose por la orilla del río. Era Velasco. No muy lejos de él, Javier lo perseguía, con un arma en la mano. Ambos entraron en una zona vieja, llena de contenedores oxidados. Jadeando, intenté correr más rápido. Cuando me acerqué, oí la voz de Javier, una mezcla de rabia y dolor. «Velasco, detente. He dicho que te detengas». Velasco se giró con el rostro desfigurado por la rabia. «El que se va a detener eres tú. Tú y esa zorra merecéis morir». Justo cuando llegaba a la esquina de un contenedor, Velasco apuntó su arma. Pero esta vez, no hacia Javier, sino hacia mí. Solo oía mi propia respiración agitada. «No», gritó Javier. «Sofía, apártate», pero ya era tarde. «Bang», sonó un disparo. Cerré los ojos con fuerza, esperando que el dolor me invadiera. Pero no pasó nada. Solo oí una respiración agitada justo delante de mí. Abrí los ojos, y vi a Javier de pie frente a mí. La bala se había alojado en su espalda. Su cuerpo se tensó, se tambaleó, y cayó en mis brazos. «Javier», lo abracé, temblando de pies a cabeza. Su sangre manchó mis manos, caliente y pegajosa. Velasco, a pocos metros de distancia, se quedó mirando, atónito, como si no pudiera creerlo. Javier se había interpuesto para recibir la bala por mí. Javier jadeó débilmente y buscó mi mano con la suya temblorosa. Le apreté la mano. Las lágrimas me corrían por las mejillas. «Javier, vas a estar bien. Por favor, por favor», esbozó una sonrisa débil pero tierna. «Sofía, lo siento. No, no digas más lo siento». Mi voz se quebró, ahogada por la emoción. «Tienes que vivir, ¿entendido?», susurró. Sus ojos se nublaban. «Tienes que salvar a tu madre. No te rindas. Siempre he confiado en ti». Negué con la cabeza una y otra vez, abrazándolo con fuerza, como si al soltarlo lo fuera a perder para siempre. A lo lejos se oyeron gritos. «¡Todos quietos! Velasco, suelta el arma!». La policía que Javier había llamado había llegado y lo rodeaba. Velasco cayó al suelo, y sus gritos quedaron ahogados por el sonido de las esposas. Pero yo no miré, solo abracé a Javier, llorando a mares. Sentí como si el corazón se me partiera en 1000 pedazos. «Javier, reacciona». «Aún no me has respondido». Me miró por última vez. Una mirada extrañamente cálida en el frío de la mañana. «Siempre te he querido». Y sus ojos se cerraron. Lo abracé con mis brazos temblorosos y sollocé. Todos los sonidos a mi alrededor se desvanecieron, dejando solo el silbido del viento del río, frío como una cuchilla. Apoyé mi cabeza en su frente. Mis lágrimas cayeron sobre sus mejillas. «Javier, yo tampoco he dejado de quererte ni un solo día». Pero él ya no podía oírme, y en medio de mi llanto ahogado, una dolorosa comprensión me vino a la mente. Si me derrumbo ahora, mi madre morirá, y los crímenes de Velasco nunca saldrán a la luz. Me sequé las lágrimas y coloqué la mano de Javier, la que me había levantado de la oscuridad de 3 años, sobre su pecho. «Te lo juro. Recuperaré la justicia para los dos». Estaba sentada junto al río, abrazando a Javier, como si una parte de mi alma hubiera abandonado mi cuerpo. El viento que me rozaba las mejillas olía a agua fría del río y a la pólvora que aún flotaba en el aire. Todos los ruidos a mi alrededor, los pasos, los gritos de la gente, el sonido de las esposas cerrándose en las muñecas de Velasco, sonaban lejanos, como si estuvieran detrás de un grueso cristal. Solo escuchaba la respiración de Javier, que se debilitaba hasta detenerse por completo. Le puse la mano en el pecho, buscando desesperadamente el más mínimo latido, pero no había nada. Solo sentía el calor que aún quedaba en su cuerpo. Un calor que se enfriaba poco a poco. «Javier, Javier», grité, con la voz ahogada. «¿Por qué has elegido este camino?». Apoyé mi frente en la suya. Por primera vez en 3 años me sentí verdaderamente débil, y por primera vez me permití sentir dolor hasta el final. Pero no podía derrumbarme por mucho tiempo. La mano de alguien se posó en mi hombro. Al girarme, vi a Miguel. Su rostro estaba pálido y sus ojos inyectados en sangre. «Sofía», dijo, con la voz quebrada. «Se ha sacrificado para protegerte. No dejes que su muerte sea en vano». Me mordí el labio hasta que sangró. Mis manos se aferraban al cuello de la camisa de Javier, como si intentaran retenerlo. Miguel continuó con voz dolida. «Han detenido a Velasco. Pero aún no han encontrado a tu madre». Esas palabras fueron como un jarro de agua fría en mi corazón. Levanté la cabeza. Mis ojos estaban llenos de lágrimas, pero mi mirada era afilada como una cuchilla. «Miguel», susurré. «Tenemos que encontrar a mi madre. Ahora mismo», asintió. «Hemos rastreado la ubicación del móvil del hombre que la vigilaba. Lo apagó.
pero tenemos la última ubicación registrada, cerca de una casa abandonada, a unos 2 kilómetros de aquí. Me sequé las lágrimas y por última vez besé suavemente la frente de Javier. Susurré. No te preocupes. Viviré, lo sacaré todo a la luz y traeré a mamá de vuelta. Le coloqué las manos sobre el pecho, le acaricié suavemente los párpados cerrados y me levanté. No miré atrás. No me atreví. Sentía que si lo miraba una vez más, no podría volver a levantarme. Cuando llegué con Miguel a la última ubicación registrada, el sol ya empezaba a ponerse. El camino que llevaba a la casa abandonada era estrecho y sinuoso. Los árboles desnudos proyectaban sombras sobre el camino, y el aire era húmedo y frío, como un mal presagio. El coche se detuvo frente a una vieja casa de madera en ruinas, las tejas del tejado estaban medio caídas, y la puerta principal apenas se sostenía de las bisagras. No se oía a nadie, ni había rastro de vida. Entraré yo primero, dijo Miguel empuñando una barra de hierro. Negué con la cabeza. No. Iré contigo. Intentó detenerme, pero al mirarme a los ojos, se dio cuenta de que no cedería. Suspiró. De acuerdo. Pero quédate detrás de mí. Asentí levemente. Entramos. Dentro de la casa hacía más frío que fuera. El viento silbaba al entrar por las grietas de las paredes podridas, emitiendo un gemido espeluznante. El suelo estaba cubierto de polvo, las viejas sillas volcadas y los papeles rotos esparcidos. Al adentrarnos más en la casa, vimos una puerta de madera cerrada con firmeza. El corazón me dio un vuelco. Miguel me hizo una señal para que retrocediera. Se acercó y empujó la puerta. Se abrió. Dentro había una habitación pequeña y oscura. Solo una tenue luz amarillenta estaba encendida. Y en medio de la habitación, mi madre estaba sentada en una silla. Tenía las manos atadas, la boca amordazada y el pelo revuelto sobre los hombros. Su cuerpo temblaba de agotamiento. «Mamá», corrí y la abracé, casi de rodillas. Mis lágrimas cayeron sobre sus manos delgadas. «¿Estás bien, mamá? ¿No te duele nada?» Mi madre me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Frotó su mejilla contra mi hombro, como para decir que estaba bien, que seguía viva. Miguel desató las cuerdas y le quitó la cinta adhesiva de la boca. Mi madre respiró hondo y me abrazó con fuerza. «Sofía, hija mía. Pensé que no volvería a verte». Su voz temblaba, a punto de romperse. Hundí mi cara en su hombro, como si fuera una niña pequeña. «Lo siento, mamá. He llegado demasiado tarde». «No. Mamá está bien. Tenía miedo de que te hicieran daño», dijo mi madre, acariciándome el pelo con manos temblorosas. «Ese hombre dijo que no te soltaría si no le entregabas algo». Le apreté la mano a mi madre. «Mamá, ya ha terminado todo. Salgamos de aquí ahora mismo». Miguel, que vigilaba desde la puerta, se giró y dijo: «Tenemos que irnos antes de que vuelvan los hombres de Velasco. He llamado a la policía, no tardarán en llegar». Ayudé a mi madre a levantarse. Estaba tan débil que apenas podía caminar, y casi la llevaba en brazos. Al salir de la habitación, sus pies rozaron ligeramente el suelo de madera, haciendo un pequeño ruido. Ese sonido me pareció más fuerte que cualquiera de los disparos que había oído antes. Cada paso era una prueba de que mi madre seguía viva, de que estaba aquí, y juré que nunca más permitiría que nadie le hiciera daño. Salimos con mi madre. La luz del sol que entraba era tan cálida que me ardían los ojos. Mi madre miró al cielo. El miedo aún se reflejaba en sus ojos, pero al apretar mi mano, se fue calmando poco a poco. «Sofía», susurró mi madre. «¿Y Javier? ¿Dónde está ese chico?» Me detuve. Abrí la boca, pero no me salieron las palabras. Mi madre me miró y se dio cuenta de que todo mi cuerpo temblaba. Me acarició la mejilla. «Hija mía, Javier te ha salvado, ¿verdad?» Asentí levemente. Las lágrimas brotaron. La voz de mi madre se quebró y sus ojos se enrojecieron. «Hija, no culpes a ese chico. Lo ha hecho porque te quería». La abracé y sollocé. «Lo sé. Yo también lo sé, mamá». Mi madre me acarició la cabeza. Su voz temblaba. «Un hombre que puede dar la vida por ti. Eso es el amor verdadero». Dejé que las lágrimas corrieran mientras hundía la cara en el hombro de mi madre. Pero sabía que no era momento de lamentarse. Miguel dijo con voz tensa: «Tenemos que irnos ya. Los hombres de Velasco podrían volver». Asentí y ayudé a mi madre a caminar. Un paso, dos. Justo cuando llegábamos al umbral de la puerta, oí un pequeño ruido detrás de nosotros. Miguel se giró y levantó la barra de hierro. Contuve la respiración y me di la vuelta. En la oscuridad más profunda de la casa, una persona estaba de pie en silencio. Era más alto que Miguel, vestía de negro y tenía la cara cubierta. Pero no fue su aspecto lo que me heló la sangre.
Fue lo que sostenía en la mano. Una pistola. Y apuntaba directamente hacia mí. El hombre estaba en la oscuridad. La pistola brilló débilmente a la luz que se filtraba por las grietas del tejado roto. Oí claramente a mi madre jadear a mi lado. Su mano temblorosa se aferró a mi brazo. Miguel se interpuso inmediatamente delante de nosotras, agarrando con fuerza la barra de hierro. Pero yo sabía muy bien que una barra de hierro no podía vencer a una pistola cargada. La casa abandonada de repente se sintió asfixiantemente pequeña, llena del olor a muerte. El viento que entraba por las grietas de las paredes podridas me alborotó el pelo. Permanecí inmóvil. Mi corazón latía como un loco, pero mis ojos no se apartaban del cañón negro de la pistola. El hombre habló con voz áspera. «Sofía Navarro, tienes que venir conmigo». Miguel se plantó firmemente y dio un paso adelante. Su voz era tan tensa como la cuerda de una guitarra a punto de romperse. «¿Eres de los de Velasco?» El hombre sonrió levemente. El sonido de su risa me dio escalofríos. «No solo de Velasco. Yo soy el que limpia. Mi trabajo es eliminar hasta el último testigo». El cañón de la pistola apuntaba hacia mí sin la más mínima desviación. Mi madre se tambaleó y tuve que sostenerla con el brazo. Temblaba como si tuviera fiebre. Oí a mi madre susurrar en mi oído. «Sofía, no te acerques». Apreté la mano de mi madre y susurré. «Mamá, no te preocupes». Pero sabía que si no hacía nada, los tres moriríamos aquí. Miguel apretó los dientes y dijo en voz baja. «No escaparás de la policía. Están de camino». El hombre se rió con desprecio. «Para cuando lleguen, los cadáveres ya estarán fríos». Respiré hondo. Mi cuerpo había pasado por la cárcel, por noches en vela y por innumerables crisis de muerte. Sabía cuándo llorar, cuándo ser débil. Pero también sabía cuándo tenía que forjar mi propio camino para sobrevivir. Di un paso adelante. Miguel gritó en voz baja. «Sofía, no». Le hice una señal para que se callara. Me enfrenté al hombre, sin siquiera parpadear. «Si quieres matarme, antes responde a una pregunta». El hombre, sorprendido por mi calma, se detuvo un momento. «¿Qué pregunta? ¿Qué confesó Velasco? ¿Quién dijo que estaba detrás de él?» El hombre soltó una carcajada. «Tienes muchas preguntas para estar a punto de morir. Quiero morir sabiendo la verdad», dije con una voz fría como el hielo. Los ojos del hombre brillaron. Supe que había tocado un tema del que no quería hablar. «¿Qué me importa a mí lo que confesara Velasco?», gruñó cada sílaba. «He venido para que no confiese nada más». Me quedé horrorizada. Eso significaba que había alguien más detrás de todo esto, y que esa persona intentaba silenciar a Velasco. Cuando abrí la boca para preguntar más, «Hasta aquí», el hombre apretó el gatillo. Oí un pequeño clic. En el mismo instante, mi madre se abalanzó desde atrás, abrazándome. «¡Hija mía!», grité. «¡Mamá!». Pero el disparo no sonó. En su lugar, se oyó un fuerte golpe detrás del hombre. Una sombra negra, desde la puerta trasera de la casa, se abalanzó tan rápida, tan fuerte y tan repentinamente que no tuve tiempo de reconocer quién era. ¡Zas! La pistola salió volando de la mano del hombre y rodó por el suelo. Chocó con fuerza contra la pared, se tambaleó y se desplomó. Miguel corrió y le pisó la mano con fuerza para que no pudiera coger el arma. Arrastré a mi madre hacia la pared. El corazón me latía como un loco. Cuando la sombra que acababa de abalanzarse entró en la luz, jadeé. Era Carlos Ortiz, uno de los colegas más fiables de Javier, a quien creía desaparecido durante los últimos 3 años. Era grande y corpulento. Su rostro estaba demacrado, pero su mirada era afilada. «Sofía, ¿estás bien?». Carlos corrió y me ayudó a levantarme. Rompí a llorar. «¿Cómo has sabido que estábamos aquí?». Carlos, jadeando, respondió rápidamente. «Javier me llamó antes de entrar en el almacén. Me dijo que si le pasaba algo, que te buscara a ti primero». Sentí como si alguien me estrujara el corazón. Javier, incluso en el momento más peligroso, sabiendo que podía morir, había pensado primero en mi seguridad. Temblé, pero Carlos me agarró del hombro. «Tranquila, esto aún no ha terminado». El hombre caído no había perdido por completo la resistencia. Se levantó de un salto, le arrebató la barra de hierro a Miguel y la blandió hacia la cabeza de Carlos. Grité, «¡Carlos!», pero Carlos se agachó inmediatamente para esquivarlo y le dio una fuerte patada en el abdomen. El hombre se encorvó y cayó hacia adelante, pero seguía arrastrándose hacia la pistola. «¡No dejes que coja el arma!», gritó Miguel. No lo pensé más. No tuve miedo. Corrí, y antes de que pudiera alcanzarla, le di una fuerte patada a la pistola. La pistola cayó directamente por un agujero en el suelo de madera podrida. El hombre gritó e intentó seguirla, pero el suelo podrido cedió y resbaló. Carlos lo agarró de la ropa, lo estampó contra el suelo
y Miguel corrió a sujetarlo con firmeza, atándole las manos con una cuerda que encontró en un rincón. Todo sucedió en apenas unos minutos, pero para mí, pareció una eternidad. Abracé a mi madre, jadeando y sollozando. Mi madre temblaba. Hija, pensé que te perdía. La abracé con fuerza. No, mamá, ya nadie me apartará de ti. Carlos se levantó, se secó el sudor y me miró con compasión. Sofía, Javier tenía razón. Hay alguien detrás de Velasco. Este tipo no es más que un peón de esa persona. El corazón se me encogió. ¿Quién es? Carlos negó con la cabeza. No confiesa. Pero tiene que ser alguien muy importante. Alguien que quiere borrar las huellas matándoos a ti y a Velasco. Cerré los ojos durante unos segundos. Mi pecho subía y bajaba. Si esa persona había decidido silenciar a Velasco, todo acababa de empezar. Entonces, desde fuera, se oyeron sirenas, pasos y gritos. ¡Policía! ¡Todos, ríndanse! Carlos suspiró aliviado. Ya han llegado. Mi madre se apoyó en mi hombro, agotada, y yo temblaba como si fuera a desplomarme. Pero me mantuve firme. Tenía que hacerlo. Cuando la policía irrumpió y se llevó al hombre atado, un agente se acercó a mi madre y a mí. Señorita Sofía Navarro. Hemos recibido órdenes de protegerla. Y hemos recibido una llamada urgente del hospital. Me quedé helada. Sentí que las piernas me fallaban. ¿Qué llamada? El agente me miró con vacilación y luego dijo lentamente. La operación del señor Javier Ríos acaba de terminar. Dicen que todavía hay esperanza. Sentí como si alguien me hubiera sacado de un profundo abismo. No podía respirar. No podía hablar. Solo abracé a mi madre con fuerza y rompí a llorar. Javier está vivo. Miguel me puso una mano en el hombro y la apretó ligeramente. No te rindas, Sofía. Te está esperando. Mi madre también, con una voz temblorosa como el viento, dijo. Ve, hija. Javier te necesita. Asentí con la cabeza. Las lágrimas me corrían por las mejillas. Sí. Iré ahora mismo. Me giré y miré la casa en ruinas, al hombre que se llevaban esposado y el cielo, donde el sol del atardecer se filtraba entre las nubes grises. Sabía que la lucha con Velasco era solo el principio, y que la persona que estaba detrás de él era mi próximo adversario. Pero en este momento, solo tenía un objetivo: